Cuba Información. El presidente venezolano Hugo Chávez ha anunciado el relanzamiento del convenio Cuba-Venezuela para el periodo de tiempo que va de 2010 a 2020. Así que esto también es un tema muy importante del que vamos a estar hablando aquí en Cuba Información. Bueno, pues se cumplen 10 años de aquella firma de Fidel y Chávez en el año 2000, aquel convenio Cuba-Venezuela, a partir del cual Venezuela comenzó a suministrar petróleo a Cuba, 53.000 barriles diarios de petróleo a un coste razonable, con un financiamiento flexible. Y Cuba comenzó a enviar sus primeras brigadas médicas, sus miles de médicos a la misión Barrio Adentro, bueno, y toda una serie de programas, deportistas, educadores, de todo tipo, a Venezuela. Han pasado 10 años, hay sin duda un balance extraordinario en materia social en Venezuela. También Cuba consiguió zafarse de las garras del bloqueo en una gran parte debido al apoyo de Venezuela y al suministro de petróleo. Yo diría que aspectos como los apagones de Cuba, si han desaparecido prácticamente, es en parte por este acuerdo con Venezuela. Y realmente yo creo que el balance no puede, yo lo calificaría de espectacular en materia social, a pesar de que los medios de comunicación tratan siempre de tapar, por ejemplo, los logros en materia social de Venezuela. Esos logros que luego refleja Naciones Unidas, que refleja el PNUD, que reflejan las grandes agencias internacionales y que los medios no recogen. Se ha reunido Chávez con Raúl en La Habana, se ha reunido Chávez con Fidel. Por cierto, hay unas fotos de su encuentro que han sido publicadas en Cuba Información, fotografías sacadas en cubadebate.cu, que están al alcance de los lectores y espectadores. Sí, bueno, esto es un momento histórico de un acuerdo histórico. Se ha dicho y lo han manifestado los líderes de ambos países, que este convenio, el décimo aniversario de la firma del convenio integral de cooperación entre ambos países, esto posibilitó muchas cosas. Primero, como bien reconoce el presidente Chávez, la cooperación y la ayuda de Venezuela a Cuba en un momento crucial, decisivo, permitió minimizar los efectos del bloqueo y también que el país fuera remontando poco a poco del periodo especial. También para Venezuela significó mucho. El presidente Chávez no se cansa de agradecer al pueblo cubano, a la revolución cubana, a Fidel, a Raúl, lo que ha significado también la cooperación va en las dos direcciones, de Cuba hacia Venezuela, y señala que solo en materia de salud Cuba ha instalado en Venezuela 6.712 consultorios médicos populares, cuando en el país se había convertido en un lujo la atención médica. Eso lo señala Chávez, y eso indica lo que era la Venezuela antes de la revolución bolivariana. Y hay una serie de datos escalofriantes que eso nunca aparecieron en los grandes medios, nunca salió un editorial sobre esa Venezuela antes de la revolución bolivariana, y por supuesto nunca se atacó ni se orquestaron planes desestabilizadores ni planes de golpe de Estado contra los anteriores mandatarios venezolanos. Y es dramático. Chávez señala, por ejemplo, que se han instalado 3.019 sillones de odontología, donde se atienden a los pacientes las 24 horas del día con excelentes médicos, 459 ópticas populares, 514 centros de diagnóstico integral, 559 salas de rehabilitación integral, 28 centros de alta tecnología, en un sistema donde laboran más de 31.000 profesionales cubanos
lo que dice mucho de la calidad humana y del grado de compromiso que ellos tienen con la revolución. Hay que señalar que este acuerdo también significó el embrión del nacimiento del ALBA, la Alternativa Bolivariana por los Pueblos de América, que significó el enterramiento de ese engendro colonialista que pretendía el imperialismo norteamericano para América, que era el TLC. Y entonces, bueno, hay que decir que ahora se impulsa, se reimpulsa esta cooperación para 10 años más. Se está minuciosamente revisando todo de forma tal que esto pues tenga una repercusión amplia, positiva en los aspectos sociales, en los aspectos culturales, en los aspectos deportivos, económicos entre ambos pueblos. Chávez daba una entrevista a Randy Alonso, el conductor de la mesa redonda, ayer, y hablaba de todo esto, hablaba de estos 10 años y hablaba también de la primera vez, año 1994, en pleno periodo especial cubano, en las horas durísimas y oscuras de Cuba, cuando él visita, tras salir de la cárcel en Venezuela, sí, visita Cuba invitado por Fidel. Y él habla de cómo vio Cuba en aquel momento, prácticamente sin luz, ¿no? Con muy pocos carros paseando por las calles de La Habana, realmente en unas circunstancias, como bien sabemos, pues difíciles, muy difíciles. Y en aquel momento, como ya se empezaron a fraguar algunas de las primeras ideas de lo que podría ser, si él alcanzaba la presidencia del país, lo que podría ser un acuerdo, una alianza, un embrión de alianza con esa revolución y con ese líder histórico que él ha admirado tanto siempre, ¿no? que es Fidel. Y bueno, hoy vemos resultados de todo aquello. Hoy vemos, por ejemplo, cómo en Venezuela la pobreza, que estaba casi en el 60%, hoy está cerca del 27%. La miseria estaba en el 25% y ahora está en el 7%, ¿no? O la desnutrición infantil, mortalidad que estaba muy por encima del 25% y ha caído al 16%. Es decir, que son datos que nos dan la medida de los avances sociales de Venezuela y de la importancia que ha tenido la cooperación cubana en Venezuela y este acuerdo de colaboración, porque finalmente yo no creo que exista un solo programa social en Venezuela en el cual no esté Cuba metido o haya estado de alguna manera vinculado Cuba con su apoyo o su asesoría o sus profesionales o incluso en ocasiones los vuelos de Cubana Aviación desplazando personas a operarse a Cuba, ¿no? O sea, señala Chávez, el presidente Chávez habla de otro tema también que era escandaloso en Venezuela, la desigualdad. Venezuela es el país que más ha reducido la desigualdad en los últimos 10 años en América Latina. O sea, uno de los países más desiguales. Y esto avalado por informes emitidos por la OEA y la ONU, o sea, la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas. Y él habla de que el petróleo, o sea, está en manos de la oligarquía y este subordinado a los intereses del imperialismo norteamericano contra la OPEP, produciendo mucho más petróleo del que realmente se necesitaba, generando precios muy bajos, una situación terrible. La salud privatizada casi de forma total. Él habló, yo estuve escuchando su intervención, habla de la educación privatizada, que si no tenías el dinero, incluso en la enseñanza pública, un niño no podía matricularse en un colegio. La mortalidad infantil, una de las más altas del continente. La desnutrición, o sea, Venezuela estaba en el suelo, crujía la pobreza, así expresó el presidente Chávez, y eso indica lo que es un sistema, hay que decir, lo que es un sistema social, la preocupación por las grandes mayorías que impulsa la revolución bolivariana, donde se está tratando de salir de una espantosa situación de desigualdad, de miseria estructural, y lo que era esos sistemas oligárquicos, el capitalismo tradicional y particularmente sangrante en América Latina, que es el que el imperialismo y Occidente le da certificado de régimen de gobiernos democráticos, ¿no? Y él mismo señala la democracia entre comillas, lo que era la democracia. Esos grandes excluidos que hoy, desgraciadamente, existen todavía en muchos países de América Latina y de ese mundo.
Bueno, pues no hay dudas de que esta alianza cubano-venezolana, estos acuerdos, pues son muy importantes para los dos países y han dejado una huella pues muy positiva. Así que bueno, no tenemos otra cosa que felicitarnos por ello y estaremos pues pendientes de los siguientes acontecimientos, porque al final tenemos aquí esta relación Cuba-Venezuela pues para rato.